Listo, ya podemos empezar. Bueno, muy buenos días, profesor, y a todos los que van a ver esta entrevista. Mi nombre es Johan Beltrán Gómez, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente yo estoy haciendo el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y actualmente estoy en el curso de didáctica, en la cual es el tema central de esta entrevista. Entonces, por medio de 15 preguntas que le voy a hacer al profesor, nosotros vamos a reconocer y aprender lo importante que es la didáctica para un docente de lenguas extranjeras. Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría que ustedes conozcan al profesor Camilo Arturo Sendales. Él muy amablemente aceptó ser parte de este centro de conocimientos. Así que, profesor Camilo, siéntase muy bienvenido y estoy muy seguro de que todos nosotros podemos aprender de usted. Yo también quiero darle a entender a todos que es muy importante conocer al profesor. Entonces, profesor, ¿nos puede contar un poco sobre usted, por favor? Bueno, Johan, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros en el curso de didáctica y también para la red de curso de este espacio académico de la universidad. Como Johan lo menciona, mi nombre es Camilo Arturo Sendales, soy docente del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy egresado de la Universidad de La Salle. Soy licenciado en lengua castellana, inglés y francés. Soy especialista en educación, cultura y política y magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y soy magíster en educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Llevo en la UNAD aproximadamente 9 años y me siento muy contento que estudiantes como Johan me tengan en cuenta para este tipo de experiencias y compartir mi conocimiento, mi experiencia, sea poca o sea mucha, con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor, por hablarnos un poco de usted. De que de hecho es muy interesante y tiene un enorme perfil. Y yo sé que esa entrevista va a ser un material perfecto para los demás estudiantes que quieren estudiar inglés, que es algo muy importante hoy en día, de hecho. Eso Bueno, esperamos. entonces yo creería que ya podemos empezar con las 15 preguntas. ¿Qué dice, profesor? ¿Empezamos? Comencemos. Está. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo describe su rol de docente y qué características le permiten trascender en su campo profesional? Bueno, el rol de docente ha cambiado mucho en los últimos tiempos y es un rol que permanentemente está cambiando. Definitivamente, nuestros profesores, los profesores que nosotros recordamos de la primaria, puede que no sean muy parecidos a los profesores que nos encontramos ya en un campo universitario, en un campo de maestría. Y pienso que todo eso también va influyendo en la personalidad de cada uno de los docentes. Me refiero no solamente a su personalidad en su vida diaria, sino también en su personalidad como profesional. Es decir, la forma como asume los espacios académicos, cómo asume las diferentes personalidades de los estudiantes, cómo asume todos los retos que a diario pues, se presentan en la educación. Pienso que soy la mezcla de todos esos espacios académicos en los que he podido participar, de muchos espacios presenciales, de muchos más espacios virtuales y también de la posibilidad de encontrarme en una universidad en donde me brindó todas las herramientas tecnológicas para comenzar a crear casi que una profesión alterna que es ser como experto en manejar computadores, en manejar internet y en manejar recursos. No quiero sonar pues pretencioso con eso, pero lo que he aprendido en la universidad es gigantesco. Eso como parte de mi rol de docente. Y para responder a lo de la trascendencia en el campo profesional, definitivamente hay que tener en cuenta dónde están los estudiantes con los que uno ha trabajado, a dónde han llegado, si ellos han llegado a ser docentes de lengua, si ellos han llegado a tener ese amor por la vocación. Pienso que la trascendencia de cada docente se da en el quehacer de cada uno de sus estudiantes. Mucha gente dice que la docencia es una profesión ingrata. Yo no lo creo así, sino que puede que esas gracias se demoren, pero tarde o temprano van a llegar y uno los ve en la sociedad, en los estudiantes en los que uno ha ayudado a formar. Vale, muchas gracias, profesor. Bueno, la segunda pregunta que tenemos acá es, en un mundo de globalización acelerada, cambios y tendencias de evolución tecnológica, así como lo mencionó usted anteriormente, que a usted le tocó adaptarse a la tecnología, a manejar estas tecnologías dentro de la universidad y la enseñanza con los estudiantes.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fin de la educación y cuáles son las características que debe tener un maestro? El fin de la educación siempre es el de buscar la felicidad del estudiante. Muy seguramente un estudiante le va a decir a uno que no va a ser muy feliz con una evaluación en línea, con un proyecto que entregar antes de la medianoche o con muy poco tiempo que tengo que hacer para leer un montón de cosas. Pero en últimas todo va enfocado al desarrollo personal de cada uno de los estudiantes. Y el desarrollo personal no es otra cosa que buscar que cada estudiante sea feliz en su vida, con su proyecto de vida y que tenga las posibilidades de surgir y de salir adelante. Ese es el fin de la educación. Y las características que un maestro debe tener es precisamente el no perder nunca el rumbo. El rumbo es decir, saber hacia dónde los estudiantes van y cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Como lo dije hace un rato, es el de ser feliz. Eso es lo más importante. Y si para ser feliz debemos estudiar una carrera, si para ser feliz tenemos que ejercer una profesión y trasnocharnos presentando trabajos, pues son pasos que debemos dar. Entonces, el maestro que tenga ese perfil claro sabe qué es lo que debe hacer para que sus estudiantes puedan llegar a ese punto. Si nosotros nos perdemos y comenzamos a ver unos fines que son más inmediatos, como presentar un informe al final del periodo o como presentar unos números, eh, tengamos, no sé, como ejemplo, eh, tener en cuenta que solo cierta cantidad de estudiantes pueden perder la materia, como pasó hace un tiempo en la educación básica con la ley 230, que fue tan polémica en su momento. Cuando nosotros comenzamos a ver todos esos fines tan cortos a corto plazo, ahí es donde se pierde la característica principal del maestro, esa trascendencia de la que hablábamos en la primera pregunta. Vale, muchas gracias. Algo realmente interesante porque yo creo que la motivación es la clave para todo. Es muy diferente en cómo un estudiante que ama el inglés procesa, aprende y adapta todas esas habilidades comunicativas, perdón, a una persona que lo odia. Una persona que lo ama siempre busca hablarlo, ah, interactuar con las personas, compartir intereses, conocimientos, pero por otro lado una persona que no se ha interesado pues prácticamente va a hacer a todo a un lado y nunca se va a enfocar en adquirir un buen inglés. Cierto. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo de la educación en Colombia y por qué considera que el estándar de educación en el país no está dentro de los mejores a nivel mundial? El mayor obstáculo definitivamente es la desigualdad. Esta desigualdad se ve desde muchos aspectos. Obviamente el social y económico es el que uno primero ve, primero enfoca. Sin embargo, hay muchas desigualdades en muchos campos diferentes. Digamos que la educación que reciben los estudiantes de un colegio público en Bogotá, sin que sea la mejor, es mucho mejor que la educación que reciben los estudiantes de un colegio público en cualquier otro municipio de Cundinamarca, sin necesidad de irnos a cualquier zona distante del país. Esa desigualdad viene marcada en muchos aspectos. Simplemente el hecho de que fallemos en vías para que un docente se pueda transportar de un lado a otro. Es un poco, no sé, complejo, contradictorio escuchar que hay docentes que pertenecen al magisterio y que están trabajando en instituciones educativas de difícil acceso. Uno dice, ¿por qué hay instituciones educativas de difícil acceso? Así estén ubicados no sé, en un campo, en una montaña, en donde sea, las vías nada más, estamos hablando de la parte física, deben estar garantizadas para nuestros estudiantes y por supuesto para nuestros docentes. Este tipo de cosas son los que hacen que la desigualdad en la cuestión de educación se vea cada vez más grande. Y ahí quiero meter una cuña. La UNAD con su plataforma tecnológica ha estado tratando de disminuir esa brecha, que no es nada fácil de hacerlo y por supuesto busca la oportunidad de meterse en todos esos espacios para tratar de disminuir un poco esa brecha. Por supuesto, es un trabajo titánico, pero se está haciendo. De ahí sale que cada uno de los estándares, cada uno de esas pruebas, de esos resultados, voten efectivamente que nos hace falta para llegar a los estándares, digamos, mínimos en un nivel de educación mundial. Recientemente Colombia ingresó a la OCDE, que es, comillas, un club de países ricos, de países con buenas prácticas, ¿cierto? Y por supuesto sucedió lo que esperábamos que sucediera, y es que esas pruebas PISA nos están votando siempre en el último lugar, y si no, en el penúltimo lugar. Eso es malo en el sentido que nos muestra que nuestro nivel educativo nos está botando a niveles bajos, pero también es bueno porque nos está midiendo permanentemente y es algo que no teníamos antes de eso.
digamos entre comillas que nos están auditando nuestras prácticas y dentro de eso nuestras prácticas educativas. El camino es largo, no hay que desfallecer, ni tampoco hay que entregarse al pesimismo, es decir, hay que trabajar. Y para eso, pues los docentes tenemos esa vocación de servicio. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un plan de clase y cuál es el procedimiento para su elaboración? Bueno, la función es una sola, que la clase sea exitosa. La función de un plan de clase es ayudar al docente a que no pierda su rumbo dentro de su espacio académico, llamémosle una clase, y a que los objetivos que fueron planteados desde el principio se cumplan. Esa es la función, que sea exitosa. El procedimiento para su elaboración sí depende de muchísimos aspectos. Nosotros podemos ver diferentes, digamos, raíces teóricas en las que nos dicen haga esto y haga esto, pero solamente a través de la práctica y a través de los años de estar enfrentado a estudiantes, de estar enfrentado a tecnologías, de estar enfrentando a situaciones difíciles como una pandemia, uno va viendo cuáles son los procedimientos que más le sirven y cuáles puede ir dejando de lado en busca de la efectividad, es decir, aquellas cosas que podemos ir haciendo que nos tomen menos tiempo de preparar, pero que sean exitosas en la clase. Eso se da a través de la experiencia. Uno no aprende a, no sé, ganarse el Tour de Francia si no se ha caído muchas veces montando en bicicleta. Entonces, simplemente el procedimiento va quedando a través de la experiencia. Por supuesto, uno empieza con raíces teóricas muy fuertes, pero luego eso se va como interiorizando. Y a partir de ahí, cada profesor, cada docente va creando sus propios procedimientos. Lo que sí no se negocia es la función. Su función es una sola, que la clase sea exitosa, que los estudiantes logren el objetivo. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué debe hacer un docente cuando el plan de clase no sale como lo tenía planeado previamente? O así como se lo mencioné anteriormente, cuando esa función no alcanza los objetivos. Bueno, eso depende del momento en el que se pregunte. Si uno dice que el plan de clase no sale como estaba planeado, dentro de la clase es necesario sacar esa vocación docente, esa habilidad docente y, comillas, improvisar. Es importante. La experiencia le va mostrando qué cosas van a servir y qué cosas no, pero siempre va a haber algo de innovación con el que el docente, comillas, se va a lanzar al ruedo para que esa clase sea exitosa. Asimismo, una clase que es muy exitosa con un grupo puede ser nada exitosa con el otro. Entonces, el docente lo primero que todo tiene que ser flexible para que esos espacios puedan darse de diferentes maneras, en diferentes momentos, e incluso con diferentes formas de expresar un discurso. Solamente con eso ya podemos ver que la clase va a ir cogiendo un rumbo o va cogiendo el otro. No hay que olvidar que estamos hablando de ciencias humanas, no somos ciencias básicas, no somos ciencias exactas, y por lo tanto las fórmulas no existen, no existen las fórmulas. Es decir, que ese trabajo humano es el que siempre va a estar ahí, ¿cierto? Cuando hablamos con una persona y yo digo algo de pronto muy grosero y la otra persona se pone como de mal genio, yo en ese momento me doy cuenta y digo, no, mira, perdóname, no era lo que yo quería decirse, somos humanos y a través de ese proceso humano se van solucionando las cosas. Con un plan de clase es exactamente lo mismo. Entonces, si ya después de la clase yo vi que mi plan definitivamente no servía, pues obviamente hay que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que ver cuáles fueron los elementos que me sirvieron que yo puedo utilizar en una próxima clase y cuáles fueron los elementos que definitivamente no pegaron. ¿Y por qué no pegaron? Porque yo conté con que todos íbamos a tener internet, íbamos a hacer un ejercicio en Kahoot y resulta que estaba yo ubicado en una escuelita, en una vereda y pues no tenemos nada de eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Busquemos cuáles son los recursos con los que podemos trabajar y mi plan de clase ya no va a ser el mismo para la siguiente. Yo sospecho que un docente no utiliza el mismo plan de clase 2 veces. Sospecho yo. Siempre va a haber algo diferente. Había un filósofo, no me acuerdo cuál era su nombre, que decía que uno no se baña 2 veces en el mismo río. ¿Te acuerdas del nombre de ese filósofo? Yo no me acuerdo. Bueno, él decía que uno no se baña 2 veces en el mismo río. Eso quiere decir que todas las características de la vida van a ser diferentes. Si hacemos esta entrevista mañana, Johan, ya las respuestas van a ser totalmente diferentes. De eso estamos hablando. Entonces, somos humanos, somos ciencias humanas y dentro de ese proceso de ciencias humanas las cosas van a estar cambiando. Hay que ser flexibles, esa es la clave. Muchas gracias. Ahora, para el desarrollo de las clases, ¿sigue estrictamente lo dicho en el currículo que manejan las instituciones o amplía los conocimientos de enseñar durante las sesiones?
Bueno, yo creo que no, no se puede. No se puede precisamente por lo que venimos hablando. Am, es posible que hayan algunas sesiones de clase que funcionen perfectamente y muy al pie de la letra de lo que veníamos trabajando o de lo que teníamos pensado en el plan de clase. Sin embargo, sí es importante seguir los planes curriculares de las instituciones. No diría yo que estrictamente, porque si eso fuera de esa forma, estaríamos hablando de que no necesitaríamos tanto el maestro para que estuviera ahí de frente, sino que ya todo estaría armado de alguna u otra forma, con, de pronto, no sé, con un objeto virtual de aprendizaje o algo así. Y definitivamente ese aspecto humano siempre se va a necesitar. Hay una discusión también desde hace rato sobre si en el futuro van a haber docentes o no, si van a ser cambiados por las máquinas. Y nosotros en esta universidad, pues siempre hemos estado pensando en eso. ¿Cuál es el rol entonces del docente si tanta mediación tecnológica está ahí metida? Definitivamente siempre se va a necesitar, siempre se va a necesitar. Incluso ahora que vemos carros que, comillas, se manejan solos, siempre vamos a necesitar personas que manejen esos carros, que estén ahí pendientes de una señal de tránsito, una persona que se atravesó, un balón que salió corriendo de una cancha, ¿cierto? Y que solamente a través de la humanidad de una persona se puede reconocer. Um, es importante seguir los currículos, pero no apegarse a ellos sin ningún tipo de discusión, porque pues no hacemos nada tampoco. Vale. Bueno, teniendo en cuenta que un docente debe implementar métodos inclusivos en el desarrollo de sus clases y materiales didácticos, haciendo salvedad de que con inclusión me refiero a niños o individuos que tienen algún tipo de discapacidad o déficit a nivel cognitivo, ¿cómo se diseñan estos dichos materiales para que estos estudiantes con estas particularidades no se sientan o se vean excluidos en los procesos de aprendizaje? Es todo un reto, es todo un reto. Lo primero que hay que hacer es efectivamente reconocer la diferencia del otro y reconocer las particularidades de nuestros estudiantes en nuestros grupos. Hay diferentes formas de hacerlo. En la universidad tenemos unas pruebas de caracterización que hacen todos los estudiantes al inicio, que toma, no sé, como hora y media, 2 horas, es bastante largo, pero nos permite a nosotros ya tener un espacio donde podemos reconocer qué capacidades educativas especiales tenemos y cómo vamos a trabajarlas. Una vez que ya las tenemos identificadas, ahí ya comenzamos a buscar herramientas. Nosotros en la universidad tenemos una facilidad y es ese acceso a la tecnología, y el acceso a la tecnología nos permite contar con herramientas particulares para este tipo de casos. Menciono, por ejemplo, un programa que se llama YOF, que sirve para la lectura de textos para personas que tienen, digamos que, dificultades visuales. Este programa lo que hace es que lee los textos en Word, lee los textos en PDF, para que las personas con dificultades visuales lo puedan escuchar. Entonces, cuando nosotros vamos reconociendo cuáles son esas necesidades educativas especiales, entramos ya a buscar qué elementos tecnológicos nos pueden ayudar en ese sentido. Eso pasa en los ambientes virtuales. En los ambientes presenciales también hay muchísimas facilidades y sin embargo es de la mano tanto de profesores como de administrativos de las instituciones el reconocer y el buscar esas herramientas que nos permitan hacerlo. Últimamente hemos visto cómo en todos los programas que son institucionales, todos los programas que son de, digamos, del gobierno, programas que son de Ministerio de Educación, programas que son de secretarías, etcétera, siempre tiene un intérprete de lengua de señas, por ejemplo. Todo eso se puede ir acomodando dentro de la educación. Entonces tenemos variedad de formas en las que podemos hacerlo, pero el primer paso es identificarlo. Si no reconocemos qué capacidades o qué necesidades educativas especiales tenemos en nuestra aula, pues simplemente vamos a pasar por encima y se van a ver excluidos. Vale, muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, enfocados a la educación presencial, ¿cómo funcionan medios como el Internet para el desarrollo, creación y potencialidad del aprendizaje de los estudiantes? Bueno, Internet tiene muchas funciones en la educación presencial. Una de ellas, que es uno de los favoritos de los estudiantes, es la gamificación, la posibilidad de utilizar Internet para hacer actividades lúdicas. El ejemplo más grande de todo esto y el más común entre profesores es Kahoot.
Les encanta a los estudiantes hacer este tipo de actividades porque rompe la rutina, porque rompe la presión de pronto del trabajo, de la teoría, de la exposición, y nos permite llegar con algo que a todos nos encanta, que es competir. Uno no puede decir que está por fuera de eso. El ser humano le gusta competir. Y precisamente ahí es donde entra la gamificación. El hecho de obtener puntos, el hecho de ganarse un aplauso, el hecho de ver su nombre ahí en el podio, es algo bonito que los estudiantes aprovechan, o más bien que los profesores aprovechan para que los estudiantes saquen partido de los temas que se están trabajando. Esa es una de las muchas formas. Internet tiene muchísimas aplicaciones dentro de la educación presencial y una de ellas es también el hecho de permitirle a los estudiantes espacios propios en donde ellos desarrollen actividades diferentes a las desarrolladas en clase. Pongamos un ejemplo, un blog. Un blog le permite al estudiante hacer su propio diseño con sus imágenes, con sus cosas, contar su propia historia, de pronto subir una imagen, una canción que me gusta y le va dando una identidad propia. Eso dentro de proyectos transversales es una ganancia gigantesca porque permite que el estudiante, a través de lo que estemos aprendiendo, va a mostrar su propia identidad. Eso es demasiado cierto, profesor. Como estudiante, yo admiro que los profesores me coloquen ejercicios con Kahoot. Y en todo momento, a mí me gusta. Digamos, yo así me estoy como aburriendo. Y me dice que saquen sus celulares. Y una vez toda mi atención se va hacia el inglés. Correcto. A todos nos gusta. A nosotros también nos encanta. Vale. Bueno, ¿qué aspectos importantes debe tener presente un docente al momento de elaborar material didáctico para los estudiantes? Bueno, ya lo mencionábamos, conocerlos. Si uno conoce a sus estudiantes, sabe qué necesidades educativas especiales hay, eso por un lado, y sabe también cuáles son los intereses y cuáles son los perfiles de los estudiantes. Muchos estudiantes buscan la forma de encontrar espacios en donde su identidad, donde su ser se vea relevante, se vea importante, se note. Y otros estudiantes tienen de pronto una personalidad más introvertida, pero tienen unas ganas inmensas de aprender, tienen unas ganas inmensas de sobresalir, tienen unas ganas inmensas de ver a sus papás orgullosos porque se graduaron. Hay un montón de cosas. Si nosotros conocemos cuál es esa personalidad de los estudiantes, podemos pensar en sus zapatos, podemos pensar como un estudiante, pensar cuál es la mejor manera en la que podemos llegar a los objetivos comunes, que es el aprendizaje. Ese aspecto es muy importante para tener en cuenta cuando elaboramos material didáctico. Ahora, el otro ya es la cuestión de recursos. Hablábamos hace un momento, pues no es el mismo Internet el que corre aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en una de sus sedes, que el que tiene un estudiante en su casa o que el que tiene un estudiante que va a un café Internet para poder participar. Entonces, si podemos nosotros crear objetos virtuales de aprendizaje y objetos virtuales de información a través de tecnologías que lo faciliten, que no sean muy pesadas, que se puedan descargar fácilmente, vamos a saber que nuestros estudiantes van a estar participando. Y eso va a ser mucho más valioso que crear una, no sé, una inmensa página web con un montón de cosas, pero que los estudiantes no van a poder visualizar y aprovechar. Hay que conocer a los estudiantes y hay que conocer con qué cuentan los estudiantes para elaborar material didáctico. Es muy cierto en ese caso. Es muy diferente enseñarle a un estudiante extrovertido que en todo momento le gusta hablar, comunicarse con la gente, a una persona que es introvertido, alguien que le da pena hablar. Y nosotros sabemos que la mejor manera para aprender inglés es hablando. Si uno no habla, Totalmente cierto. nunca va a poder aprender inglés. Es cierto. Muy importante tener en cuenta. Bueno, ¿qué logros debe alcanzar el material didáctico que se aplica en el aula de clase? Que llegue el estudiante. El logro es que llegue al estudiante. Con llegar no quiero decir que el estudiante simplemente lo pudo descargar, lo pudo ver, lo pudo utilizar, sino que efectivamente llegue al interior del estudiante, que sea interiorizado. Un material didáctico debe tener varias funciones. No hablemos en aspectos técnicos de completitud, no hablemos en aspectos técnicos de otras cosas, sino en un término muy didáctico, o más bien muy pedagógico, que sea el hecho de que el estudiante pueda llegar a los objetivos que el material didáctico se trazó. Si nosotros tenemos material didáctico como, no sé, un ebook, como los que manejamos en los cursos de lenguas iniciales, si nosotros podemos ver
que en esa primera página están los objetivos y que al final de todo eso, de los ejercicios y de hacer todo eso, el estudiante logró esos objetivos o al menos algunos de los objetivos, ya vamos a decir, ok, el material didáctico sirve. Ese es el logro. Que haya una traspolación, yo creo. Si traspolamos, es decir, si tomamos lo que está en el ebook y de alguna forma el estudiante lo utiliza en su vida propia, ya el material didáctico logró su objetivo. Si yo tengo, no sé, un material didáctico que me ayude a sumar y a restar, y ya en algún momento un estudiante mío puede sumar, no sé, los productos que compró en la tienda y restar las vueltas, yo digo, el material didáctico logró su objetivo. Que sea interiorizado, que se traspole a su vida real. Vale. ¿A qué materiales didácticos recurre para el desarrollo de las clases para que éste se torne más activo, más participativo y para que los estudiantes logren comprender de una manera más fácil y rápida los diferentes conceptos? Los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, ¿no? Hay estudiantes que son muy visuales, hay estudiantes que son muy auditivos y hay estudiantes que tienen de todo un poquito. Entonces, yo creo que hay que recurrir a materiales didácticos que tengan de todo un poquito. Me encanta el uso de aplicaciones y me encantan también los podcasts. Entonces, si logramos juntar muchas cosas como aplicaciones, no sé, hablemos de la más común, Duolingo, y hablemos de podcasts, como, no sé, los de la BBC, por ejemplo. Vamos a encontrar muchas formas en las que podemos utilizar todos estos materiales en clases, no solamente presenciales, sino también virtuales, y que nos van a permitir que los estudiantes participen de forma más activa. Necesitamos variedad. Así como cada uno de nosotros es un mundo diferente, los materiales deben apuntar también a mundos diferentes, es decir, a buscar cuáles son esos puntos de quiebre de la personalidad de cada uno de nuestros estudiantes. Si logramos llegar a esos puntos de quiebre, llamémoslo sus intereses, llamémoslo sus likes, vamos a hacer que los estudiantes aprendan de forma más fácil y rápida, porque aprender de forma más fácil y rápida, como tú lo dices, depende de la motivación de cada uno. Y parte de nuestro trabajo es también llegar a ese punto, afectar ese filtro afectivo, como lo llamaba Stephen Krashen, para que la cuestión del idioma, en este caso, entre de una mejor manera, entre con algo de cariño y de pronto, de ahí en adelante, surja algo más grande. Vale. Ahora, ¿cómo se relaciona la didáctica en el proceso de innovación de la enseñanza de una segunda lengua? Yo creo que la relación es total. No hay una sin la otra. La didáctica es el proceso de innovación. El proceso de innovación no se puede dar sin la didáctica. Definitivamente todo esto se tiene que afectar en la forma en la que nosotros estamos inmersos en este mundo. Tecnologías, cuestiones de confinamiento, solamente para usar un ejemplo reciente. Recursos económicos que nos permitan entrar a una institución y no a otra institución, por ejemplo. Todo eso hace que las características del ambiente en donde yo voy a sembrar mi matica sea diferente. Y ahí yo voy a ver si necesito echarle más agua o echarle abono o simplemente sé que el agua lluvia la va a hacer crecer. Eso es la mezcla de ambas cosas. Entonces, ¿cómo se relacionan? Para hacer un proceso innovador en la enseñanza de una segunda lengua, por supuesto que tiene que estar de por medio la investigación. La investigación tiene que ser la base de la pedagogía, tiene que ser la base de toda la docencia en cualquier nivel educativo. Y sobre eso, el producto que me dé de esa investigación a través de un proceso de innovación o lo que sea, tiene que verse reflejado en la didáctica. Entonces, si yo hago hoy un proceso de investigación sobre cómo utilizo herramientas web 2.0 en un espacio como English One, que es un curso virtual de la UNED, pues no me puede ser que dentro del próximo semestre el curso sea exactamente igual. Seguramente algo tiene que cambiar, algo tiene que innovar. Y eso se va a ver en la didáctica, se va a ver en la forma como se presentan los contenidos, cómo se presenta el material, o en la forma como los estudiantes van a presentar nuevos productos. Definitivamente es un proceso en el que tenemos que estarnos moviendo permanentemente. Y eso es algo demasiado bueno que la universidad tiene, porque digamos en la universidad, en cada curso de inglés que yo tengo, en cada actividad me toca usar diferentes herramientas web 2.0. En cada actividad, pues las herramientas digitales que los estudiantes usan van cambiando. Algo demasiado bueno, porque yo como futuro profesor
yo también se los puedo aplicar a mis estudiantes. Genial. Vale. Bueno, cuando empezó su proceso como docente para la enseñanza, en base a la didáctica, ¿cuál fue su método de enseñanza? ¿Cuáles han sido sus desaciertos como profesor y cómo los ha ido mejorando? Yo no sé si uno se puede definir dentro de un método de enseñanza. Yo creo que cuando uno sale como docente y se enfrenta por primera vez a un grupo de estudiantes, a un plan curricular, a una institución y a unas políticas educativas de esa institución o de un Ministerio de Educación Nacional, uno mezcla un poquito de todo lo que aprendió en la universidad. Y ahí se encuentra con un montón de diferentes corrientes que nos van a permitir que nuestra clase sea un pequeño bazar de enfoques pedagógicos. Uno siempre tiende a decir que su enfoque es comunicativo y que su enfoque es que le gusta que los estudiantes hablen y que sí, pero hay momentos en los que no. Hay momentos en los que uno dice, no, esto no funcionó así, me tocó ser un poquito conductista y me tocó decir, chicos, si no entregamos esto, van a perder. Plan, nada más que hacer. Entonces, no sé si la palabra sea válida, pero hay que ser un poquito holístico en ese sentido, hay que tener de todo un poquito. Desaciertos muchos, muchos. Como lo mencionábamos hace un rato, ser docente es una labor humana y aunque trabajamos con un material muy, digamos, delicado, como son los proyectos de vida de las personas, también esos desaciertos del profesor pueden ayudar a formar una persona. Eso depende también en cómo el profesor utilice esos desaciertos para poder hacer que al final ambos crezcan. Pongamos un ejemplo. Muchos estudiantes creen que que los profesores de inglés son diccionarios. Y todo el tiempo están preguntando, profe, ¿cómo se dice esto? Profe, ¿cómo se dice lo otro? Y yo no, pues yo no me las sé todas, no me sé todas las palabras. Entonces, en un momento puede uno llegar a perder como esa credibilidad de decir, uy, este profesor es malo porque no sabía cómo se dice esternocleidomastoideo en inglés. Pero, ¿qué tal si tomamos eso y le digo, no sé, venga, buscamos? Mire, yo conozco este diccionario que es buenísimo, es un diccionario virtual, puedes bajar la aplicación y busquemos la palabra. Mira que aquí en este diccionario no está la pronunciación. Yo conozco esta otra herramienta que está en internet y puedo buscar cómo es la pronunciación de las palabras. Y ahí le fui soltando dos datos al estudiante, un diccionario virtual y un diccionario de pronunciación que él no conocía. Yo aprendí la palabra, él aprendió también que su profesor es humano y que de ahí en adelante lo que hay es ganancia, nada más. ¿Cómo se va mejorando? Se va mejorando con madurez, simplemente, una madurez docente. El hecho de reconocerte y reconocernos como personas nos ayuda todo el tiempo a estar aprendiendo. Y ese es otro de los puntos importantes. Uno no llega a ser profesor de inglés. Uno está todo el tiempo formándose como profesor de inglés. Yo en este momento no me digo, sí, yo soy profesor de inglés. No, sigo formándome. Hay que estudiar, hay que hacer diplomados. En este momento estoy comenzando una diplomatura que nos ofrece la universidad también en ese sentido. Hay que estar todo el tiempo dándole. Entonces, para los estudiantes que en este momento están pensando ya en su grado de licenciado, mis más sinceras felicitaciones, pero hay que seguir adelante porque el camino no termina ahí. Y ahí ya nos comienzan a formar desde diferentes espacios, que es la práctica, la experiencia, las trasnochadas, los padres de familia que pueden no ser muy comprensivos o los estudiantes que tienen complicaciones para prestar atención, no sé, pero siempre van a estar ahí formándolos. Y de esa forma vamos mejorando los posibles desaciertos que hayamos podido tener cuando iniciamos. Muchas gracias. Ahora, ¿cree usted que la evolución de la didáctica genere un impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier tipo de materia? ¿Por qué? Definitivamente sí. La didáctica no es una disciplina muerta, no es una disciplina estática y como lo hemos venido hablando, evoluciona. Depende de su contexto, depende de sus actores y depende de los momentos históricos que se vivan. Definitivamente genera un impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje porque la didáctica es ese camino intermedio entre los dos, entre la enseñanza y el aprendizaje, es el que facilita todo. La didáctica es el aceite que hace que ese motor funcione. Si no está ese aceite en la mitad, la cuestión se va a quemar en menos de nada. Si está esa evolución, me va a permitir que ese motor rinda más, me dé mejores resultados y que al final
pueda yo mejorarlo una vez más. Siempre, siempre en evolución, nunca estamos quietos. ¿Por qué? Siempre la evolución de la didáctica nos dice que hay algo más que podemos investigar y que hay algo más que podemos aprender. Hay eventos diferentes como, no sé, encuentros como simposios, seminarios que nos permiten estar actualizados. Y vuelvo y resalto esto, la investigación. La investigación tiene que ser la clave de la docencia. El hecho de estar siempre probando nuevas cosas, investigando nuevas cosas y buscando la oportunidad de generar nuevos espacios de aprendizaje. Eso es muy cierto. De hecho, un ejemplo que podríamos tomar es que muchos profesores están acostumbrados a esas clases magistrales en las cuales eran el libro, tablero y nada más. En el momento cuando llegó la cuarentena, esos profesores pues entraron en un conflicto porque muchos de ellos tal vez no usan un computador, nunca usan esas tecnologías y esas son las didácticas que se usan para enseñarle a sus estudiantes. Muy probablemente muchos de estos profesores se tuvieron que adaptar y estos estudiantes recurrieron a nuevas habilidades pues que antes no obtenían. Por ejemplo, comunicarse con otros amigos a distancia, cosas que no conocían antes, o estas varias aplicaciones como mencioné antes, Duolingo, que es demasiado bueno. De hecho, yo lo uso. Y hay muchas aplicaciones. De hecho, ya hay aplicaciones en las que usted puede hablar con personas de todo el mundo para practicar su speaking, listening y otras cosas más. Y bueno, para finalizar, tenemos acá la última pregunta. Dice, ¿cuáles han sido las diferencias al enseñar didácticamente un lenguaje extranjero a otra materia? Bueno, las diferencias son muchas y creo que las hemos venido hablando durante todas estas 14 preguntas anteriores. Dentro de esas es que el lenguaje es un vehículo y eso puede crear una diferencia con aprender otras materias. Y este vehículo nos permite llevar todo lo que somos a un mundo completamente diferente. Simplemente con el hecho de tomar ese ejemplo que tú dices, hablar con personas reales a través de una plataforma, a través de una aplicación. Esas personas reales tienen sentimientos, tienen historias, tienen cosas alegres, tienen cosas tristes, tienen un sentido de humor diferente al nuestro. Y solamente a través de ese vehículo podemos nosotros llevar esa identidad de lo que somos, de lo que queremos, de lo que nos entristece y de lo que vamos a hacer en el futuro a otras personas que pertenecen a ambientes culturales totalmente diferentes. No hablemos solamente con personas del extranjero, hablemos cómo un idioma le abre las puertas a un estudiante que creyó que su mundo era solamente su municipio. Y ahí se da cuenta que hay literatura, hay teatro, hay películas en otro idioma y el mundo comienza a verse diferente. No sé si tú sientes que cuando estás en inglés eres un Johan diferente. Hay un Johan que es el Johan nativo en español y hay un Johan que es el Johan que habla inglés. No es ni más ni menos que el otro. Es una nueva dimensión de la personalidad de cada persona. Y eso es lo que nos permite a nosotros el lenguaje. Si lo reducimos a un texto plano, tú dices, una clase magistral, si lo reducimos a esos espacios planos, ese vehículo no va a transmitir nada. Es como ver la imagen del carro allá puesta y decir, este es un modelo Ford. Y listo. Pero si yo subo a mis estudiantes a ese modelo Ford y nos damos una vuelta por el campo, vamos a sentir cómo funciona su transmisión, cómo funciona el pito, cómo funciona todo. ¿Verdad? Entonces, la enseñanza didáctica de una lengua es muy diferente a la enseñanza didáctica de cualquier otra cosa. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que son docentes de física y les encanta mostrar cómo la física está presente todos los días en todos los ambientes. Y me encanta cuando hacen experimentos y cogen un montón de cosas que tenemos en la casa y lo muestran de formas diferentes. Y yo digo, el idioma es eso. Un lenguaje extranjero está ahí, hace cosas maravillosas y nos permite ver cosas maravillosas. Y si nosotros llegamos a mostrarles a nuestros estudiantes todo lo que se puede hacer con un idioma extranjero, el amor y el filtro afectivo se va a disparar. Es decir, vamos a tener eso como una ganancia inmensa y nos va a permitir que los estudiantes logren sus objetivos, que son al final nuestros objetivos como docentes. Bueno, vale. Entonces ya eso sería todo, profesor. Muchas gracias por todo, por haber asistido. Sus preguntas fueron muy interesantes. Los ejemplos también, que de hecho fueron como ese soporte de todo lo que decía, de una manera muy divertida.
Y de hecho creo que eso es lo que usted buscaba, ¿sí? Entretener, hacer que quienes lo escuchen, digamos los estudiantes, como yo que soy estudiante, se diviertan. Yo me entretenía así con los ejemplos y hacía que yo me motivara a seguir escuchando las demás respuestas. Algo muy divertido, genial. Johan, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Son cosas que lo ponen a uno a pensar, muy chévere. Johan, muchas gracias y espero que todo este material te sirva para tus espacios. Ojalá Dios quiera que en unos 2, 3 años lo podamos volver a entrevistar, a ver cómo cambian esas respuestas. Claro que sí, van a ser diferentes, 100% seguro. Vale. Gracias, profesor. Buen Johan, día. que estés muy bien, feliz tarde.